de Sigamos de Largo en estos días en los que estamos buscando a través de la conversación espacios comunes para entendernos, para avanzar, para no quedarnos en letra muerta. Y uno de los temas que ha convocado también a la ciudadanía, sin duda, es la educación. De eso vamos a hablar esta noche con grandes invitados y con todo nuestro equipo. ¿Qué dije? ¡Feliz cumpleaños! ¿En qué la cagué? Porque sí, porque también tenemos derecho a celebrar que nuestro compañero está de cumpleaños hoy. En estos días tan álgidos, tan complicados. Y para hablar de educación tenemos a una tremenda invitada, primera vez yo por lo menos, aquí en Sigamos de Largo, Lili Pérez. Bienvenida, Lili. Muchas gracias por estar en Sigamos de Largo. Y nuestro querido Daniel Sánchez, que Dale, nos va Dani. a ayudar un poco a salir de la psicosía. De la psicosía. De la psicosía. Voy yo ahora, Fran. Feliz cumpleaños, compañeritos. Oye, así es. Espero que estén todos bien en sus casas. Espero que estén tranquilos con sus familias. Ha sido un día heavy. Así que participen y comuníquense con nosotros a través del hashtag educación en SDL. Y en arroba Sigamos de Largo 13 vamos a regalar este libro que tiene dueño, pero está ocupado en este momento. La unidad de todas las cosas, que tiene nombre, pero tenemos más para regalarles a ustedes y que se relajen un ratito. Ay, gracias. Oye, yo no sé si podemos permitir que el compañero Lago esté todo el capítulo con el beso. ¿Qué pasó? En el cachete, pero... ¿Qué tengo? Quedaste marcadísimo. ¿Ah, tengo los besos? Con mi boca. Ocho para el otro lado, mira. Está como ping-pong. Bueno, vamos a mantenernos lo más sobrios posibles a pesar de los besos en el ósculo y el cachete. A ver, partamos por la educación como tema central y más que la educación, los estudiantes como motores del cambio social. Ya lo vimos el 2006, lo vimos el 2011 y una vez más ellos son los que prenden esta conversación en la sociedad. ¿Qué les parece partiendo por ti, Lili? Así como para partir de... Para partir suavecito, para No partir digas suave, fácil, para no partir digas tranquilo. Bueno, yo creo que los estudiantes siempre han sido como un motor o un impulso para cambios que después, con el tiempo, la sociedad va tomando conciencia de lo importante que eran. Doy un ejemplo, los pingüinos. Que fueron estudiantes secundarios, ¿cierto? Muchos años atrás, que al principio como que todos se reían un poco y decían, no, si son unos cabros chicos, pero esos cabros chicos... Hoy ya están en el Congreso. Hoy día muchos de ellos están en el Congreso, hoy otros están trabajando en empresas privadas, en fin, demostraron que efectivamente muchas de las demandas que ellos tenían eran cosas tremendamente importantes y justas. Después yo recuerdo un movimiento que hubo hace varios años atrás, que fue como el 2012, 11, por ahí, 2011, o 11, sí. del fin al lucro. Ajá, claro. ¿Ya? Que también hubo fueron los estudiantes. Mucho movimiento y que también fueron los estudiantes. Y yo recuerdo que el Congreso llegó muy tarde a esa discusión. ¿Desde qué punto de vista? Que se politizó mucho la discusión y era los que estaban a favor del lucro, los que no estaban a favor del lucro, sin entender de que era algo muy de fondo. Y años después todos decían, no, si yo también estaba en contra del lucro. Entonces, creo, y que no era otra cosa que no abusar de los fondos del Estado. O sea, no era la legítima ganancia, como algunos decían, no era que alguien pudiera estar en el ámbito de la educación desde la empresa privada con cobertura, sino que era que esas personas que están en el ámbito de la educación no se hicieran, no lucraran, no usaran los fondos públicos del Estado, la subvención escolar para beneficio personal. Que la educación no fuera un bien de consumo, finalmente. Exactamente. ¿Son todos los estudiantes, Daniel, o hay un tipo de estudiante más dispuesto a salir a marchar, a protestar, a saltarse los torniquetes del metro, o es una cuestión para ti generalizada? Yo tengo la impresión que todos los estudiantes, a lo largo de toda la historia de la humanidad, hemos sido en nuestro momento como estudiantes los gallardos defensores de los derechos, ¿sí? En todo orden de cosas, la Lili decía algunos, me acuerdo de la discusión del género el año pasado, los cabros se tomaron todo, no solamente en la universidad, sino que los colegios también. En nuestros momentos históricos, años atrás, nos tocaba hacer lo mismo de otras maneras, porque la realidad del país era completamente diferente. Sin embargo, yo tengo la impresión que todos los chiquillos, todos los cabros de educación básica, media, terciaria y postterciaria, todas las personas que estudiamos entendemos que la movilización o entendemos que la respuesta a los fenómenos que están ocurriendo es parte de la característica de ser estudiante. Un estudiante que no se movilice por alguna razón la que sea, para firmar para que el profesor mueva la fecha de la prueba, para pedir que pongan más papel en los baños, para pedir educación de calidad, cualquier
decisión que los chiquillos tomen siempre los hace ser partícipes de una comunidad muy particular que son quienes deciden el rumbo del país. Oye, siempre han sido los estudiantes. Hablábamos de las distintas movilizaciones a través de los años. ¿En qué han cambiado los que se van movilizando, estos estudiantes? ¿Cuál es la característica del de hoy a diferencia del pingüino del 2006? Interesante. ¿Cómo ves ahora tú a ese, Yo creo que ese joven? sí, creo que son jóvenes o estudiantes más informados que en la antigüedad, producto de las redes, de los medios y tal. Creo que son chiquillos que han logrado vincularse de una manera diferente con la autoridad, ¿cierto? Y al vincularse de manera diferente con la autoridad, lo hace ser más arrojado, los hace ser más... Tener menos miedo. Exactamente. Y fíjate tú, un chiquillo que vive en una población, voy a decir un ejemplo cualquiera, no le tiene miedo a los militares ni a los carabineros. Le da lo mismo, si viven en situación compleja. En esa cosa como más outsider que tú dices, como más desde los bordes, más desde un sentido crítico real y un sentido crítico que además es explosivo, tú, Lili, también tuviste estas disidencias en tu acción política. Ya desde el 2008 ya no eres senadora ni has ejercido más cargos públicos, estás en la actuación. Una rebelde. Es una rebelde también. Te empataste, te empatas con esa rebeldía que está viviendo el país hoy día. ¿Te sientes que tus mensajes y tus dichos cuando fuiste senadora se están manifestando hoy día en la contingencia? Yo recuerdo desde el aborto, ¿te acuerdas? Por ejemplo. ¿No? Como hablaste del aborto. Y muchos temas, claro. La verdad es que sí. O sea, yo siento que es parte de un proceso que no sabía cuándo iba a llegar. Yo no podía decir, mira, hacer en un año, en 10, mañana, en un mes. Pero esta cuestión la venía diciendo hace como 10 años. Y, ¿qué te decían me acuerdo cuando tú... con Carlos Cantero, por ejemplo. Y por eso te retiraste un poco del ojo público. ¿Sabes qué? Me cansé. Fran, me cansé, me cabrié. Porque yo creo que ustedes también, aquí en los medios, siempre tratan, o Daniel, desde la psicología, tú tratas de crear conciencia, hacer masa crítica de las cosas. Pero en la acción pública, en la política, que es una actividad muy dura, muy ruda, yo terminé muy cabreada. Ahora, no reniego de nada. No, por supuesto. En el sentido que estoy orgullosa de todo lo que hice y que lo haría 1000 veces. No estoy arrepentida absolutamente de nada. Pero sí me cansé, porque siento que yo quería cambiar el mundo. Como sola contra el... Y sola no podía. Entonces traté de hacer las cosas, pero al final tú te das cuenta que es tan grande, es tan transversal el grupete que maneja esta cuestión, que esto no es izquierda-derecha. Igual la desilusión es súper grande la que te llevaste. Es súper grande la desilusión que te llevaste. Sí, pero ¿sabes lo que a mí me pasa? Que como yo no venía de ese mundo, yo siempre me sentí un poco prestada. Yo sentía que quería hacer las cosas, pero no era el mundo que a mí, donde yo me desarrollaba ni mi felicidad dependía de eso. Entonces, tal vez no lo resentí tanto, ¿me entiendes o no? Porque no era el mundo. Yo no estaba en los mismos colegios, ni en los mismos lugares de vacaciones, ni siquiera compartía una misma religión, por ponerlo de alguna forma, como que era mi mundo de pertenencia. Entonces, con los que son amigos de verdad, tú te sigues viendo, claro, hablando. por supuesto, claro. Eso no cambia, ¿no? Pero la verdad es que me cabrié. Me cabrié porque sentía en algún minuto que podía hacer todo solo o con poquita gente más que pensáramos, pero eran los mismos que estábamos dispuestos a arriesgar los cargos, a pelearnos con todo el mundo. Yo nunca me voy a olvidar, en la discusión del lucro, a mí de repente me tocó con gente que decía, no, yo no me puedo sentar en la mesa con la Lili Pérez porque ella está en contra del lucro. Claro. Y yo decía, oye, pero ¿de qué estás hablando? Si tú tenías intereses en colegio, claro, tú no puedes votar, no puedes, ¿entendí o no? Que ni conflicto de intereses, no podís votar. Entonces, como yo le decía eso, decía, chucha, nos pillaron, perdón, chuta, nos pillaron. No, chucha, si son las 11:30 de la noche, hasta ahora ya. Pero es profesora, chuta. Oye, entonces al final Cáspita. se iban a lavar las manos a la hora de votar o cosas así, y tú así no puede ser. O sea, pero ojo, no es solamente que yo lo viví de cerca porque pertenecía a la centro-derecha, pero esto es súper transversal. En el tema particular de la educación. O sea, en el tema de la educación hay mucho interés cruzado. Sí, pues. Por ejemplo, a mí que hayan colegios subvencionados particulares me gusta porque creo que amplía la cancha donde la gente puede elegir donde sus hijos estudien. No todos van a estudiar la educación pública en los municipales, porque no todos los municipales son buenos. Hay algunos que son buenos, otros que son malos. Pero también qué bueno que hayan subvencionado. Pero ¿qué decía yo? Oye, estos gallos mataron la gallina de los huevos de oro, porque resulta que si la educación subvencionada particular, tú ves que el colegio te dice, mira, hay laboratorio de inglés,
y no hay laboratorio de inglés. O los baños están todos pésimos, pero el dueño del colegio se cambia el auto todos los años. Claro. Tú es chuta. Aquí algo está funcionando mal. Dani, 850.000 jóvenes en Chile estudian con el crédito del Estado, el CAE finalmente, que es un crédito que pasa por la banca. Tú eres profesor. ¿Cómo ves a tus alumnos cuando están enfrentados a la exigencia de estudiar y además de poder hacerse cargo de esta deuda? Angustiado. Estudiar no es una exigencia, es una opción. Eso es lo primero. Los cabros deciden qué quieren hacer con sus vidas a través del mundo universitario. A mí me parece que para profundizar respecto a la crisis de la educación, yo creo que el problema no es necesariamente o únicamente o el más importante la universidad. La universidad, Centro de Formación Técnica, Instituto, sino que el financiamiento de la educación. Cuando los chiquillos hoy día trabajan, estudian, los profesores les exigimos, la sociedad les exige, los apuramos para que terminen, las universidades, los institutos y centros de formación técnica sometidos sistemáticamente a un nivel de exigencia que es inentendible lo que les piden y los profesores. O sea, escolares. cuando pasó de los estudiantes hace poco, estudiantes creo que de la Universidad de Chile, que dijeron que estaban estresados. Los de arquitectura De católica. la Católica. Y la gente decía, ay, pero ¿cómo se estresan? Pero es que, como dice Daniel, la exigencia es mucha. Es del terror. Y encima te vas a endeudar por los próximos 15 años. De lo que ustedes dicen, cambiaron las generaciones. A lo mejor hace 30 o 40 años atrás, los que estudiaban arquitectura estaban acostumbrados a un rigor distinto. Los que están ahora es otra vida. Claro, porque además hay que sumar que las metodologías docentes han ido cambiando. Claro. Entonces, hace 20 años atrás no teníamos los recursos que tenemos hoy día. Yo voy a decir una tontera. Un arquitecto podrá dibujar en AutoCAD con 3D y no sé qué. No tiene que estar haciendo el palito. ¿Me entiendes? Pero el profesor o el sistema educativo o el plan y programa universitario... Me recuerdo una vez que me tocó hacer un ramo y el ramo de la universidad era del año 1980 el programa. Entonces, ahora, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál fue la diferencia? Que yo como profesor digo, ok, este ramo que estoy haciendo no está actualizado y yo tengo que actualizarlo de alguna manera. Pero para eso necesitamos profesores con arrojo también, ¿me entiendes? Y también con posibilidades de ellos mismos especializarse y profundizar en lo que hacen. Lo que está Daniel, actualizado en la calle. Sí, la calle está muy actualizada y salimos a preguntarles qué opinan de la educación y esto fue lo que nos contestaron. Escuchen. Ay, no tengo educación. No tengo educación. La calidad en la educación en algunos colegios es muy mala. El haber quitado ramos como historia y educación física hace que de alguna u otra forma como que vuelva a los alumnos más ignorantes. La educación en Chile debiese cambiar. 50 años atrás era gratuito la enseñanza universitaria. La calidad no es muy buena, salvo si tienes dinero como para pagar una educación de buena calidad. Los alumnos son siempre un potencial, hay que saber usarlos. Sí. Hay compañeros, yo cuando estaba en la universidad, que se demoraban 10 años en sacar una carrera de 5. Cuando uno ve que te demoráis el doble en sacar una carrera, la verdad es que, chuta, a lo mejor hay que hacer un análisis, una autoevaluación, y de repente no todos están preparados para la educación universitaria como tal. No le da la oportunidad necesaria a la gente para desarrollarse, lo que genera una brecha cada vez más grande entre la clase alta, la clase media y la clase baja. Que la educación aquí en Chile es demasiado costosa. Hacer endeudar a un estudiante con tarifas bastante altas, hasta después de terminar la carrera encuentro que no debería ser así. Yo estuve en un liceo y en el liceo, cuando me cambié a un colegio particular subvencionado, la diferencia fue enorme. Me costó mucho ponerme como a la par y poder saber lo mismo que sabían mis compañeros. Entonces hay una diferencia enorme. Y si no podemos pagar los padres, se endeudan nuestros hijos que han endeudado de por vida. Es entonces, y ahí la pregunta, ¿es entonces la educación uno de los pilares de esta inequidad en Chile hoy, Lili? Yo creo que todo está en la educación. Todo lo que estamos viendo hoy día en esto que llaman esta explosión social, que a mí me gusta, prefiero llamarlo revolución o rebelión, desde el punto de vista... Sí, es una palabra bastante más épico, concreta. Y porque mi tía es rebelde. Pero con causa. Es tan rebelde que se metió a la actuación. Es verdad. De verdad creo que todo está en la educación. Y todos los esfuerzos partir de la educación prebásica. Y es obvio, mira, cuando tú ves las cifras, los chiquillos, la mayoría, lo que aspira es ir a la universidad.
Y es el doble de los jóvenes que van a la universidad de los que estudian carreras técnicas. Cuando un país como el nuestro también debería fortalecer que se estudiaran carreras técnicas, el área de servicio. Es que estábamos hablando hoy día en la pauta, yo tengo como un tema, a ver si tú me puedes ayudar, que porque eres profesor. También estamos peleando por una educación gratuita y de calidad, pero ¿qué educación? Sí, es mi pregunta. Porque la educación que pedían los pingüinos, hoy día, 2019, ya no es. Nuestros hijos ya no van a ser abogados, ni médicos, ni ingenieros, no. Carreras técnicas, hay carreras que no existen hoy día, que van a existir en un año más. Entonces, ¿qué es lo realmente que significa una educación de calidad para todos? ¿Qué incluye eso? ¿Matemáticas, castellano, qué? Una educación que escuche y que haga eco de lo que ocurre en la sociedad. No una educación que necesariamente responda a la movilización de hoy, sino que una educación que está pensada en el presente, no necesariamente en el futuro. La gran demanda que tenemos mucho es la educación emocional de los niños, por ejemplo. Eso es muy interesante. Sí, porque es por un vital. lado está la cosa académica, disculpa que te interrumpe, pero hoy día escuchaba a una colega tuya, también psicóloga, que hablaba de aquello, de la urgente necesidad, por un lado, de tener claro que existe una malla, pero por otro lado, hoy día parece ser más importante la contención emocional que se le puede dar a las nuevas generaciones que es solo una lista interminable de materias. No solo contención emocional, sino que el niño, la niña y el joven aprenda a administrarse emocionalmente. No sé si administrarse la palabra, ¿cierto? Pero que aprenda de sí mismo, que aprenda a ser empático, que aprenda a amar, a querer, a vincularse con el otro, a respetar, modificando los planes y programas. Que aprenda, claro, a controlar también su ira. Y que porque tenga conocimiento es una de las sí cosas mismo. cuando tú tienes tantas rabias acumuladas durante muchos años, mucho tiempo, es normal que una persona explote. Sí, claro. Sí, y muchas veces la gente dice algo y después incluso se arrepiente. Y dije, por la cresta, ¿para qué dije esta cuestión? Porque tengo rabia. Entonces dices algo o haces algo con rabia o en caliente, cuando a veces decimos. Entonces también es una parte del manejo de la emocionalidad. Tú sabes que, por ejemplo, aprender a controlarse. Voy a poner un ejemplo bobo. Todos los niños de cuarto básico, la segunda semana de agosto, tienen que saber sumar. Te voy a decir una tontera. En Iquique, Antofagasta, Tocopilla, Punta Arenas, Puerto Montt y Futaleufú. Todos los niños, todos. Independiente de la realidad de la escuela, del contexto de la escuela, de la realidad de la familia. De la provincia en la que está. De todo. Mucho, o sea, más allá de que todos sepan números, todos tenemos que mirar el sistema educativo, escuchar a la comunidad en la que habita el modelo educativo y responderle a esa comunidad. Los estudiantes dicen, profesor, yo no quiero estudiar esto, no tengo ganas de estudiar lo que usted me está diciendo. Bueno, ¿qué quiere estudiar? Quiero estudiar tal cosa, estudiemos tal cosa. Pero y también está el mundo más desposeído de nuestro país, en el cual el problema no es si aprende matemática o no, es si llega a clases o no. Si va al colegio, si hay un entorno social que les permite 330.000 niños fuera del sistema educacional. 330.000 fuera del sistema educacional en Chile. Un estudio que hizo la Universidad de Chile el año pasado. Porque se habla de igualar la cancha y siempre se pone como... Es que no hay que igualarla. Bueno, ahí vuelvo a aquello. ¿Qué es entonces el punto de partida para ti? Canchas. Exacto, eso es. Que aprenda a jugar en la cancha. Entonces, esta mejor educación, ¿tú tendrías distintos modelos para distintas situaciones o desde dónde arrancamos para poder mejorar la educación según tu criterio? Hay ciertos derechos que debiesen estar garantizados en nuestra Constitución y esos derechos que debiesen estar garantizados en la Constitución, que son los derechos de todos los ciudadanos, yo debiese como escuela leerlo, transformarlo y traspasárselo a los niños. Y eso, no quiero hablar de política, sí, sino que quiero decir que el piso básico, el desde, es el país que somos y que queremos. Y yo creo que esa aproximación de lo que dice Daniel cruza ideológicamente a todos. A todos. Porque lo que tú tienes que hacer es buscar darle oportunidad. ¿Y la oportunidad dónde la encuentras? Desde la prebásica. O sea, sala cuna, que realmente sea universal para todos. Es como cuando veíamos el postnatal. ¿Te acuerdas del postnatal? La discusión era con un tope, no, pues para todas, porque en el fondo le está dando no solo a las mamás, le está dando a los niños, a las niñas, que sea para todas. No las que ganaban un monto X, sino que todas pudieran tener. Entonces, la pre-básica, toda la básica, porque de ahí para adelante los niños van encontrando su camino, son esponjas que van recibiendo información, aprenden también muchas cosas que a lo mejor no están en la malla curricular hoy día, pero que son parte de yo más lamento, la vida. y lo hemos conversado varias veces estas últimas 3 semanas. Bueno, hay muchos niños que están felices porque dicen que ahora sus papás llegan más temprano a la casa, que pueden conversar más, qué sé yo. Es que hay un montón de cosas que por falta de tiempo de una persona común y corriente que sale a las 6 de la mañana y vuelve a las 9 de la noche a su casa,
le entrega al liceo o al colegio como responsabilidad. Sí. Cuando hay ciertas valores, cosas que yo siento que no se enseñan en el colegio ni en el liceo, que son cosas que se enseñan, que se viven en la casa. Si tú ves que tus papás, que tu papá anda sacando la vuelta, ¿cachai? Que es mentiroso, que dice que no va a la pega porque está enfermo, no está enfermo. Eso es un ejemplo claro que tu hijo va a ver. Y eso no te lo va a enseñar ningún profesor. Claro que no. ¿No? Lo que tenemos que hacer allí, además, también, es entender la profunda importancia que tiene la familia en el sistema educacional. Fíjate tú que los colegios, todos los colegios del país, tienen algo que se llama el Proyecto Educativo Institucional, el PEI famoso, ¿cierto? Que es la declaración que hace el colegio de su carta de navegación, de su ruta, de la transformación que quiere impregnar en los niños. En la universidad se llama el perfil de egreso. El perfil de egreso a la carrera es el compromiso que yo como universidad asumo con el estudiante y le digo, este es el tipo profesional que nosotros vamos a tener, ¿ok? En el colegio yo debiese ser capaz de mirar este proyecto educativo institucional como apoderado también y decir, es lo que yo quiero para mi hijo, porque si no es ese proyecto educativo institucional, tú dirás, ¿sabes qué? Mi hijo lo voy a llevar al colegio al lado donde sí tiene el proyecto educativo institucional. Pero dame un segundito, Lili, porque la gente en la calle tiene muchas preguntas. Tenemos una pregunta del Servicio de Utilidad Pública a continuación, pero antes de la pregunta del Servicio de Utilidad Pública vamos a recibir a un hombre que ha hecho un ejercicio público durante muchos años, el señor Francisco Vidal, que nos acompaña también en esta conversación. Sigamos de largo. Bienvenido, Pancho, ¿cómo estás? ¿Son horas de llegar? Ando raja. No está fácil. Estamos hablando de educación y en mala educación llegar tarde. Es que está con muchas cosas. Pero llegó. Desde el matinal a la noche. Es como nuestro estado. Llegó tarde. Voy a quedarme parado porque ando con un dolor de espalda. Sergio Lagos tiene un dato. Es parte de lo que nos ha pasado a varios. Vamos a transportarnos hacia acá. Vamos a venirnos para acá. Y mientras tanto dejamos la pregunta del Servicio de Utilidad Pública para ustedes. Ahora ya. Yo estudié en la universidad y pagué un arancel de 400.000 pesos. Quisiera saber quién y cómo se calcula el valor de una carrera. Excelente pregunta. Hasta ahora, cada universidad hacía lo que quería. Hasta ahora. ¿Hasta ahora cuándo? Hasta hace unos años. Y en la Ley General de Bachelet de Inclusión, que incluyó el tema de educación superior, se fijó una referencia. Arancel de referencia, claro. Un arancel de referencia que tiene que ver con la gratuidad total para el 60% de los pobres, el decil 7, el decil 8 y el decil 9. El arancel tiene que ser un porcentaje hacia arriba, regulado, y solo el decil 10 es libre. ¿Y estos cambios cuándo comienzan a verse materializados, ¿no? Reflejados? Yo creo que están empezando ya. Ya esto ya comenzó. De hecho, los rectores no les gusta porque si bien reciben la plata de todos nosotros del Estado por el 60%, que es la gratuidad, muchos se subieron por el chorro y a los no gratuidad venía el palo. Como esta cara que acaba de febrero. Entonces, como tú lo regulas prácticamente al 7, al 8 y al 9, el salto es alto. Entonces, solo te queda para ganar plata, por así decirlo, picantemente, solo el 10º decil. Mira. Y ese dato, les quiero hacer una pregunta. La educación universitaria en Chile es la cuarta más cara del mundo. De la OCDE. Yo ya ni sé qué es la OCDE. Y yo entiendo organización de países que tenemos profesionales muy preparados, hay algunos médicos que han descubierto vacunas incluso, pero tampoco es para que tengamos la cuarta educación más cara del mundo, ¿no? Sí. ¿Y una carrera cuesta una casa? Mira, lo que estábamos hablando antes cuando se incorporó el Pancho, es que tú decías una cosa súper importante. Yo creo que igual hay muchos padres que descansan mucho en los colegios la educación de los hijos. Todo lo que es respeto, todo lo que es el cariño a los adultos mayores, incluso a los animales, y todo eso es parte de lo que tú aprendes en la casa. A no discriminar, a no rotear a la gente, a tratar a todo el mundo por igual, sin discriminación. Yo creo que todo eso es de la casa. O lo aprendes en la casa. O lo aprendes para bien en la casa o lo aprendes para mal en la casa. Por supuesto. Entonces, para que no le carguemos toda la mano a la educación, la familia tiene un rol esencial. Y segundo, con respecto al arancel de las carreras, a mí
El problema es que efectivamente, como dice el Pancho, de aquí para adelante una cosa que es una reforma gradual. El problema que tenemos es qué pasa con todas las generaciones que tenemos hoy día. Los que están endeudados. Porque mira, hay mucha gente endeudada. Segundo, carreras que duran 5 años y que podrían tal vez durar 3. Pero que el gran negocio que dura 5. Tercero, en quinto año pueden tener un ramo y pagan la misma mensualidad como que tuvieran lo que decía Daniel, que los apuramos que estudien, porque si se echa un ramo es un año entero más de universidad que hay que y te mata la familia entera. Y carreras que son además costosísimas. Y a todo esto, y yo al Pancho te tengo que preguntar algo, Pancho, porque muchos dicen, bueno, ¿qué hacemos con el CAE, cierto? Claro. Que el CAE yo encuentro, se le vendió a la banca, ¿cierto? Está bien, pero mi pregunta es la siguiente, porque tú trabajaste en Banco Estado, entonces a lo mejor me lo puedes contestar. ¿Por qué no el Banco Estado se queda con el CAE, la deuda, sin intereses? Compra la cartera, ¿no? Claro, ¿por qué la tiene la banca? ¿Por qué siempre la tuvo la banca privada? Porque además eso te inhibía a que sea un chiquillo, una chiquilla estudiaba con CAE, tampoco podía después tomar un crédito hipotecario, ¿cachai? Porque estaba endeudado con el CAE. Entonces no podía optar a un crédito hipotecario porque estaba en la banca privada. ¿Por qué el Banco Estado, que se supone que es el banco del Estado? Bueno, yo voy a desclasificar algo, aunque Chile cambió. Es una desclasificación parcial. Bien. Dale. No. Me van a entender por qué. El tema en el año 2005 era que crédito solidario lo tenían los alumnos de educación superior del CRUCH. Ya, sí. ¿Estamos? Sí. Y en paralelo, en una explosión inorgánica, empezaron a crecer los CFT, las IP y las universidades privadas. ¿Ok? Como la de Viña del Mar, que se casualió a todo el mundo. Por ejemplo. Finales y la Iberoamericana. La Universidad del Mar. Síganme bien. Entonces, la tensión que hubo en el gobierno, yo era ministro de Interior, Vitale de Educación, Esa Aguirre de Hacienda, es cómo en ese minuto tú le abrías la posibilidad al que entra la privada, CFT, IP o U privada. Quiero decirle además que el crecimiento inorgánico de la matrícula es brutal. Fíjate que en 1990 los estudiantes de educación superior eran 250.000. Hoy día son 1.200.000. 1.200.000. Se multiplicó por 6. Claro, 1 millón más. Y ahí hay de todo, picanterías, cosas buenas, hay de todo en ese universo. Y el presidente Lago, que se le ha preguntado muchas veces esto, una vez yo lo vi, así que no se le apunta con el dedo, de hecho. Dice lo siguiente, era lo que se podía hacer. Y el error que cometimos es haberlo bancarizado a la banca privada, porque el Banco del Estado, en una paradoja, no hizo caso de lo que tú estás diciendo. Claro, porque sería lo lógico. Sería lo lógico. Estado, y aquí te quiero decir que por ahí por el... Francisco, ¿se podría hacer ahora concretamente? Bueno, que ahora están buscando una fórmula distinta, porque quiero decirle otro dato que no pierda nadie. No es que yo sea un almanaque, pero se me queda en la memoria las cosas que leo. Hoy leí, a propósito de este tema, que la gente que ha usado o usa el CAE son 900.000 personas. Sí, claro. Sí, pues. Y de esas 900.000 hay un número no menor, que son 150.000 que están endeudados seriamente. Exactamente. Entonces aquí viene una propuesta que yo creo que se va a discutir más en el Parlamento, que es una especie de perdón a los intereses y multas. A ver, expliquemos eso de la despenalización del CAE. A los intereses y multas, no al digo, no al principal, diría no a la deuda, no al capital. No a la deuda. Y a la gente de la calle tiene esta duda. A ver. Me quedan 10 años para pagar el CAE. Y ayer escuché que iba a haber un perdonazo. ¿Ese perdonazo sería para todos? A ver, porque aquí hay una discusión. El representante de los deudores rompió el acuerdo, señaló que esta conversación no le satisfacía. ¿Qué es la condonación o la despenalización del CAE que se anunció ayer y que ha generado tanta polémica? Es que yo creo que, a ver, seamos justos. Por favor. En el marco que estamos viviendo, de crisis total y social, y ojalá que todo esto resulte bien. Hoy día no fue un día, fue muy bueno hoy día en materia de movilización, muy malo en violencia. Sí, claro. Bueno, ese es un tema en sí mismo. Lo que te quiero decir es que no estaba el CAE en la agenda más inmediata. Y lo puso el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes.
Y en ese sentido tiene el título. Ahora... Me parece gracioso que el presidente de Renovación Nacional sea Desbordes. Oye, mujer, mira, y resulta, incluso me acuerdo perfecto porque estábamos en un programa de radio en que yo comparto con la derecha católica de lunes, martes a miércoles, Lavín, y jueves y viernes con la derecha masónica, que es Desbordes. Y ahí él dijo que había pensado que se le condonara la deuda del CAE a la persona que de haber existido la gratuidad de Bachelet antes, cuando él estudiaba y no lo veía, pudiera haber entrado a la gratuidad. Aplicar la ley retroactivamente. Exactamente. Para los que les correspondía gratuidad, como concepto. no para todos. Y para el porcentaje que queda fuera de eso. O sea, esa niña que habló no le llegaría. Claro, por ejemplo. Claro, no le llegaría. Un perdonazo en la medida Ahora quiero posible. decirles que condonar el CAE, lo que he leído, son 9.000 millones de dólares. Epa, es un número. Toda la agenda social del presidente Piñera, que era pedir 200 y ahora son 2.000, que para mí es completamente insuficiente, pero para que tengan una proporción. Sí, claro. O sea, decirle a los 900.000 y a los 160.000, o sea, que vaya a dormir tranquilo, cuesta 9.000 millones de dólares. ¿Y en corrupción cuánto ha gastado nuestro país los últimos 10 años? No sé si tanto. Se pone de pie aquí en público. ¿Cómo quedan, por ejemplo, los alumnos de los que tú eres docente? Yo me salgo de la discusión del CAE porque lo encuentro indigno. Encuentro falta de respeto. ¿Qué es lo que encuentra indigno? ¿El CAE? Encuentro indigno que un estudiante tenga que pagar para estudiar. Encuentro una falta de respeto, yo encuentro una violación a todos los principios transversales de cualquier ser humano. La educación debiese ser gratuita y se acabó. Y no hay nada que discutir. Punto. Una cantidad de endeudados aquí con el CAE que ni te cuento. En mi caso particular, yo tuve que trabajar para pagarme la carrera y me la pagué y terminé en un tiempo en el que no se trabajaba y estudiaba, el año 90. O tú estudiabas o tú trabajabas, no se hacían las dos cosas. Nadie te empleaba si tú eras estudiante porque te decían no, va a llegar tarde, qué sé yo. Y tuve la posibilidad de estudiar una carrera en horario vespertino, bueno, en fin. Por tanto, no me endeudé con ningún CAE, además que no existía el CAE en ese tiempo. Sin embargo, cuando yo hoy día pienso o escuchamos los estudiantes que dicen, profe, yo trabajo como empaquetador de supermercado. Me saco la cresta y media. Vivo en Maipú, trabajo en, qué sé yo, en Vitacura, porque es el supermercado que me dio la cuestión. Llego, empaqueto cosas. Una señora, un señor, un caballero me da 20 pesos porque le empaqueto todas las cuestiones. Y junto peso a peso, peso a peso, para pagar un sistema educacional en el que, quería aportar un dato, la universidad no es la que tiene la gratuidad. Es la persona la que tiene la gratuidad. El alumno. Entonces hay un conjunto de estudiantes en una sala de un IP, un CFT o que lo que tú quieras, y que de los 8, solamente 3 tienen gratuidad, po. Los otros 5 tienen que pagar. Po. Entonces tú estás haciéndole clase a un chiquillo con gratuidad, a un chiquillo con media beca, a un chiquillo o chiquilla que paga el monto completo, tú pagas los 800.000 que cuesta odontología en no sé qué universidad y la compañera al lado no paga ni uno. Así funciona. Y en ese sentido es un sistema que si bien es cierto repara de alguna manera, pero... Es bien perverso igual. Pero que quiero decirlo de manera violenta incluso. Me parece una falta de respeto. Y me parece indigno. Pero déjame contarte una anécdota a raíz de lo que tú dices. Daniel, ¿no? El mismo, Francisco, ¿no? Sí. Es que no me acordaba si era Daniel o David. Debo confesar, yo le dije a Francisco la otra vez, veníamos juntos en el día del plebiscito, en el auto, cuando el general Matei anunció que había ganado el no. Veníamos en el mismo auto. ¿En serio? Sí. ¿Cómo? ¿En qué circunstancias? Veníamos de la casa del Sobrino Allende, ¿no? Nos pegamos un salto fuerte con el tiempo. Veníamos de las casas clandestinas de conteo. Tal cual, de las clandestinas del conteo paralelo del PP. De ahí venía. ¿Los zapatos son iguales a las poleras? Sí. Antes del comentario. Para no se me vaya. Yo tengo una sensación, hago clases hace 40 años. Pero ¿cómo no habíais sido profesor de Sergio? Sí, 47 cumplió hoy día. Lleva haciendo 40 años. Ah, te no hago clases hace 40 años. Fíjate que hoy día que sigo haciendo clases en la Portales y en la Alberto Hurtado, que es periodismo. Mi mayor satisfacción es cuando les pregunto a los cabros el primer día, levanten la mano los que están con gratuidad. Y fíjate que en la Alberto Hurtado debe ser como el 55% de mis alumnos. Y en la Portales como un tercio.
No, sí, el aspecto de Y la esa gratuidad ha sido muy impresión, digo, aquí se plasma, estoy viendo. Pero es más bacán preguntarle al de al lado, decirle levanten la mano los que se sacan la mierda para poder estar acá estudiando. Y se sacan la cresta los que... Eso, ¿me entiendes? A ver, tan digno como que parte de las búsquedas... Perdona, perdón, pero... Sí. Además de Yo soy un desearte defensor feliz de nuestro cumpleaños. estudiante, güey. El otro día dijiste que te habías demorado 28 años en sacar la carrera. Es verdad. ¿Has pagado 28 años de universidad? No, pagué hasta cuando terminé los ramos Hasta y ahí congelar. hubo un lapso. Hasta que egresó. Pero Íbamos a hacer una vaca. quiero comentarles algo que tiene que ver con los buenos, con las cosas buenas y las malas del proceso en el que Queremos estamos. soluciones. Porque claro, es súper fácil tirarle solo tierra encima a lo que se ha construido. Chile tiene una de las escolaridades más altas, si bien hay 330.000 que están fuera del sistema, una de las tasas de escolaridad más grandes de América. Y de alfabetismo también. Hay más de 1 millón de personas estudiando en educación superior. Perdón, 1.200.000. 1.200.000. Los niveles han crecido muchísimo. Se habla de la educación gratuita en la época de nuestros padres, pero pero los que alcanzaban a acceder a la educación eran muy pocos y seguía siendo elítica. Yo soy de una generación que entramos 125.000 a las 8 universidades. Mira, claro, ha crecido exponencialmente la cantidad de gente que ingresa. En este escenario en el que estamos reconstruyendo el país, ¿cuáles serían tus proposiciones si pudiésemos ponerlas en la mesa? A ver si es que alguien nos escucha. Si pudiéramos ponerlo en la mesa y que nos escucharan. Son varias. Con respecto a esto que estamos hablando del CAE, que es lo que tiene acogotado a los cabros, a las chiquillas y a las familias, porque los papás ven, oye, mi hija, mi hijo tiene 15 años para pagar, 20 y va a quedar con 15. O gente que tiene un chiquillo, una hija estudiando en la universidad o en la educación superior y le sale 390.000 pesos la mensualidad más la matrícula. De eso estamos hablando. Primero, que las carreras son demasiado largas y yo creo que se alargan artificialmente. Primero, acortar las carreras. Segundo, que tú pagues en la medida de lo que estás estudiando. Si el 5º año para hacer la práctica o el 5º año porque te queda un ramo, no puedes pagar una mensualidad equivalente a lo que has pagado antes. Yo creo que eso es un abuso. Y titularse es carísimo. Tercero, la titulación no puede ser pagada. Yo creo que titularse, hay gente que no se titula porque no tiene plata para titularse. Lucas. Y cobra mucho más. Entonces yo creo que eso debiera estar eliminado. Eso debiera venir con la carrera, con el paquete completo. Obvio, porque tú estás pagando por un título. Y lo otro, la superintendencia de educación, de que es demasiado indispensable de toda la vida. Porque tú no puedes... Porque se crearon, yo entiendo que hace 30, 40 años había que darle cobertura y acceso a mucha gente en educación porque había muchos lugares donde a lo mejor no llegaban los colegios, las universidades, en fin. Pero eso cambió hace mucho tiempo, debido a los niveles que estamos viendo de alfabetización, de escolaridad. Entonces lo que tú tienes que dar es buena calidad de educación. Tú no puedes dar una fábrica de cesantes. ¿Cuánta gente egresa de las universidades y no tiene pega? Hay una tesis. Para pagar el CAE. ¿Cuánta gente hoy día está manejando Uber, está manejando Cabify? ¿Cuánta gente son profesionales jóvenes y están de vendedores con una carrera que les costó mucho pagar, que todavía están pagando y que resulta que lo que ganan no les alcanza ni siquiera para pagar su crédito? Entonces, yo creo que esas son cosas que tienen que ver también con educación y que si nosotros, como que todo el esfuerzo no estuviera vinculado a la educación, todo el resto sirve de poco. O sea, todo lo demás es como paliativo. Es como tener una tremenda herida en la rodilla. Tú la limpias y le pones un parche curita. Y te afecta pero si toda tú la no vida, fuiste, ¿cierto, Marily? A arreglar el hueso, se te infectó todo. al final la rodilla se te va a hinchar igual y vaya a tener problemas igual toda la vida. y vaya a quedar cojo para silla de ruedas para siempre. Nosotros vamos a tomarnos solo una pausa para empezar a seguir conversando este gran tema, la educación. Gobernar es educar. Ya volvemos con más. Sigamos de largo acá en Canal 13. Volvemos. Estamos conversando en un día que ha tenido muchísimas manifestaciones muy masivas por todo el país y también lamentablemente una cantidad muchos de gente celebrando tu cumpleaños en la Plaza Italia. Mucha gente celebrando y también muchos hechos que seguro lamentamos, hechos que se han salido de control. Mucha violencia. Y esperamos que esto se reordene, pero estamos conversando esta noche acerca de la educación. Tenemos una pregunta desde el Servicio de Utilidad Pública ahora. Escucha. Hola. Tengo una pregunta. Mi hija este próximo año entra al colegio y quería saber cómo es el sistema de la tómbola. El sistema de la tómbola Oye, para eso sí la educación escolar. Daniel, ¿qué sabes tú de aquello? Hablamos de cosas indignas como el CAE, esto también.
No, mucho más justo que la anterior. A mí me parece mejor que cualquiera tenga la posibilidad de acceder a cualquier colegio. Pero literalmente en una tómbola. Pero con una No, es que es una tómbola. Ustedes pueden decir que no, y ahora será digital, pero es una tómbola. No, en el es fondo un polinomio, una cosa bien compleja. Lo que hace es que hace una mirada de cierta conversión estadística, como tú quieras llamarlo, pero en el fondo dice cualquiera tiene la posibilidad de entrar a cualquier institución, no tú porque eres la hija de... Y entonces explíquenme, por favor, desde la ignorancia absoluta de mi carrera de actriz, ¿por qué cresta entonces los papás hacen filas desde la 1 de la mañana para que el hijo quede en ese colegio y no queda? Sí, que ¿sabes lo que pasa? Peor es todavía cuando el colegio se reserva el 70% de la matrícula a su propia discreción, ¿me entiende? Así tiene que ser. Usted, si no era, no sé, exalumno, si no participaba en no sé qué cosa, si no era hermano que tiene que estar casado. Que tiene que estar casado, que tiene que ser católico, etcétera, 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 para poder acceder a un grupo privilegiado de niños que van al colegio. Se me acaba de ocurrir una pregunta genial. Los niños tienen que ir al colegio que quieran. Disculpa, que durante mucho tiempo el monopolio de los buenos colegios eran de la iglesia. Es que en algún... Hay que reconocer que la iglesia tuvo un aporte súper importante para el crecimiento de la educación. Pero los que no somos católicos no podíamos postular a nuestros hijos a esos colegios. No, claro que no. Lo que pasa es que la educación surge principalmente por los aportes que hace la iglesia en tiempos pretéritos, por supuesto. Hoy día, en un estado laico, es imposible lo que estamos pensando. Ahora, perdón, la pregunta de nuestro colega en pantalla hablaba acerca de la tómbola. ¿Cambiamos el tema de la cola afuera del colegio? No, cambiamos el pituto a una tómbola electrónica. Por la probabilidad. Para que le quede claro, por favor, nos explican. Se cambió el pituto por la cueva. Por la probabilidad. Por la cueva. Por la probabilidad. Por la suerte. Pero tú no puedes cambiar una cosa por el azar. No. Ese es mi punto. No, porque si no es el azar, tú dices, no es mi caso, pero ya, tengo mi hija ya, 15 años. O 12, la quiero meter en primero medio en un colegio que a mí me tinca. Entonces, ¿qué me dice el sistema? Coloque su prioridad 1, 2 y 3. Como cuando postulaba ya a la universidad. ¿Ok? Igual que cuando uno, en mi época, postulaba 3 carreras. Sí. ¿Ya? Y entra eso, con antecedentes también, si tengo más hermanos en ese colegio, etc. Si me quiere hacer colegio de la casa, y llega el resultado. Lo concreto es que en la última pasadita, que la ministra Cudillo hizo todo posible por reventarlo, el 62%, a lo menos, es que depende del subconjunto porque esto sucede cuando hay más demanda que vacante. Por supuesto, claro. Porque donde sobran las sillas, entra y no va. Pero lo concreto, lo que yo leí es que el 62% quedó entre la primera, segunda y tercera opción. Yo voy a mandarle un saludo muy grande a un chiquillo que conozco de Conce, que se llama Vicente, tiene 15 años. Hasta octavo básico le sacó la cresta estudiando, porque quería postular en la media a un buen colegio, a un buen liceo en Conce, y no quedó. Ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero. Entonces, yo de verdad no sé cómo funciona. Te mando un beso, Vicente, sigue estudiando porque le vaya a torcer la mano al destino, te lo juro. No, que resulte lo que nos estamos movilizando de otra manera. ahora. Piénsalo de la manera opuesta. ¿Cómo debiese ser el proceso de selección escolar? ¿Debiese ser por mérito? ¿Debiese ser por capacidad cognitiva, por inteligencia? ¿Cómo debería ser? No. Debiese ser absolutamente al azar. O sea, no al azar, no hay matrícula porque el colegio tiene 10 vacantes y postulan 40 niños. ¿A quién vamos a escoger? ¿Al más rubio de ojos verdes? Daniel, hay otro... Este es un gran debate ideológico. Interesante. Porque la lógica es que hay que premiar el mérito. No, pues. Espérate un poquito. Y el mérito, además, viene adscrito, en mi opinión, salvo excepciones, a la comuna donde naciste. A la historia cultural, claro que sí. Si tuviste o no nana, si tuviste jardín infantil, si tuviste parvularia o no, si tuviste pre-kinder, si tuviste kinder. Claro que porque es distinto el mérito en octavo básico de un alumno que proviene donde hacía clase mi mujer, digamos, la Mané, del Redland, a otro alumno que tuvo la Mané también al borde del río Mapocho. El mérito de A es muy distinto al mérito de Z. Si nosotros queremos de verdad una escuela inclusiva, de verdad una escuela me refiero al liceo, colegio, escuela en el sentido más... De la educación. Exactamente. Una escuela que responda a las demandas de la sociedad, una escuela que sea para todos, que constituya y construya un mundo mejor. Todos deben caber en la escuela, todos, sin excepción. No puedo tener un solo argumento para decirle a un niño,
Usted no. Usted no por esta X razón. Pero tú sabes que eso ocurre, para hablar así bien riguroso. Tú lo pasaste, lo tocaste. Tenemos un drama en la cobertura. Fíjate que la cobertura de educación básica en Chile es el 100%. Sí. La cobertura de educación media hoy es el 97%. La cobertura de educación superior hoy es el 40-42%. O sea, de cada 100 compadres, hombre y mujer entre 18 y 24 años, a lo menos 42 están CFT, IP, universidad, de cualquier tipo. Algún tipo, claro. Ahí nos quedan 450.000 compadres entre 18 y 24 años que se llaman ninis. Ni trabajan ni estudian. ¿Cuál es el drama? Que como empezamos al revés. Donde tenemos la principal falencia de cobertura es la preescolar. Es lo que yo decía antes que tú llegaras. Y ahí fue el error. Ahí está el error. Ahí fue el error. El error de origen. ¿No te contraría, Mali? No, estoy escuchando y aprendiendo. ¿Sabes por qué? Pero quiero preguntarte a ti, porque tú acabas de inscribir, perdón la infidencia, pero tú tienes un niñito que va a cumplir 3 años, lo acabas de inscribir recién en el jardín. 2 años y lo inscribí en un jardín para que quede en el playgroup, que el playgroup lo lleve a un colegio donde yo jamás hubiera podido estudiar, pero él va a poder aprender inglés en el colegio, lo que su padre y yo no sabemos hacer porque no tuvimos las posibilidades. Entonces, ¿qué hago? Me saco la cresta, todos los días no como mucha gente, pero desde mi vereda, para tener la plata suficiente para que mi hijo llegue a ese colegio, que es súper caro. Claro. Estoy, de verdad... fusílenme. ¿Y si no queda? ¿Y si no nadie queda? Nadie te va a fusilar. Pero no, porque es lo que estoy partiendo como mamá. Y si no, debería quedar porque estoy siguiendo el sistema y no sé qué. Ponte en el ejercicio si no que no queda queda es porque Dios es grande y estoy cometiendo una estupidez. Y el niño tendrá que estudiar ahí en un municipal y donde sea que lo pongamos, ¿cachai? Pero como familia, que te quería preguntar a ti, Daniel, ¿cuál es el rol que uno cumple también? Porque mi hijo capaz que no sea para el colegio en el que yo lo estoy queriendo meter, ¿cachai? ¿Qué rol cumple en qué sentido, dices tú? Por su vocación, ¿cachai? Por su vocación, capaz que el cabro chico no tiene por qué estudiar eso y... No, lo que pasa es que yo entiendo dónde va la Mali. Si uno quiere el mejor colegio, el que uno cree que es el mejor colegio. En el caso mío, mi hijo está en el colegio en el que yo hubiese querido estar, digamos. Pero a veces los niños... Yo soy de la idea, por ejemplo, que no hay colegios buenos ni malos. Hay diferentes colegios para diferentes tipos de niños. ¿Cómo uno, como mamá, cacha un poco? Léase el proyecto educativo institucional de la escuela. Léase el PI del colegio. Tiene que mirar la escuela y estudiarla en términos de qué me está ofreciendo esta escuela, este colegio, este liceo, en qué me va a ayudar en la transformación de mi hijo. Y contaba yo la otra vez que hay colegios, escuelas que te dicen nuestra misión, nuestra función es formar niños para el mundo del trabajo. Sí, claro. Y tú dices, pero es que eso es un crimen, decir un niño se va a formar para que sea... O sea, la vocación de los liceos técnicos en general tiene mucho que ver con aquello. Ahora, hay experimentos que están dando señales muy interesantes. El Liceo de América de los Andes, por ejemplo, que es un liceo que cambió completamente el plan de una malla formal tradicional de educación a educación por proyectos, donde generan todo un nuevo sistema donde las humanidades se enseñan todas, donde siempre hay... Sergio, no se cambia la malla. Que hace eso también el Colegio Mixto de los Andes de San Felipe. Que también les hacen decidir ya en tercero medio qué te gustaría hacer más. Humanista, técnico, biólogo. Te gustaría, y dentro de lo técnico, ¿te gusta el área minera? Entonces exploremos qué podemos hacer en minería. Una especie de preuniversitario. Pero ¿sabes qué? Yo creo que hay que darle un poquito, no todo es blanco y negro, menos en educación. Yo creo que los padres también tienen derecho, yo te escucho a ti, los padres tienen derecho a también ver cuál es el proyecto educativo de sus hijos. Y tal vez hay colegios que están más orientados al deporte, tal vez hay colegios que están más orientados a la ciencia, otros a los idiomas. Y también hay colegios que son mucho más inclusivos. Lo que pasa es que el Estado también tiene un rol de darle oportunidad a que todos esos proyectos educativos puedan florecer. Bueno, ahí está la debilidad. Y ahí hay un problema de debilidad del Estado que nosotros tenemos, porque resulta que cuando hay reformas, muchas veces los colegios, a veces los más inclusivos, son los que terminan cerrando. Porque no tienen posibilidades de mantener, porque la subvención no les da. Quiero dejarlo claro, quizás lo expresé mal. Hay un tema muy complejo. Quizás lo expresé mal. Lo que quiero decir es que no llevemos al niño
cariño al colegio por el nombre del colegio, Ah, no, por supuesto. sino que los colegios detrás tienen un proyecto y hay que estudiar el proyecto y conocerlo. Y también y yo ahí creo escoger. que si ¿Sabes realmente cuál es el drama? se pudiese cada uno estudiar, como alguien decía otro día, en Estados Unidos por cada manzana hay un colegio que es igual al de al lado. Fran, pero también hay que ser bien objetivo, que es decir, Pero hay un drama. yo no soy católica, ¿ya? Nunca me casé, soy madre soltera, mi hijo no es bautizado, por lo tanto, ¿por qué yo querría que mi hijo estuviera en un colegio católico? No tendrías por qué. No tendría por qué. Claro. Excepto que dentro de mi barrio, de mi cuadra, fuera el mejor colegio que hay. Que tuviera mucha ahí excelencia uno académica. hace la tonterita de meter al niño y hacer la charla de la ¿Cuál es primera el- comunión y casar. ¿Cuál es el drama según tu impresión? El drama que tiene que ver con lo que estamos viviendo en Chile desde el 18 de octubre, en este tema que no se ha tocado, porque hay tanta prioridad. Por supuesto. Pero escúchenme bien. Pedro es municipal. Juan es particular subvencionado. Y Diego es particular pagado. Primero, ¿cuántos Pedros hay? 38% de la matrícula. ¿Cuántos Juanes? Pedro, Juan y Diego. Juanes, 55% de la matrícula. Ya. ¿Y cuántos Diego? 7%. Donde yo estudié y mis hijas estudiaron. En el 7%. ¿Cuál es el punto? Pedro, el Estado invierte en él más o menos 90 lucas hoy día, mensual. Juan, el Estado interviene con 90 lucas más lo que queda de financiamiento compartido, que son promedio 20. Ok. Ponle 120 Ya. lucas. Ya. Y Diego, promedio 350. Ah, miércoles, claro. Hay una brecha ahí. enorme. Entonces, Pedro, Juan y Diego, este a 90, este a 120 y este a 400. Llega un momento que Pedro, Juan y Diego se ven por primera vez en la vida. ¿Saben cuándo es? Cuando dan la PSU. Ya, claro. Porque es la misma pregunta, el mismo lápiz y la misma goma. Ahora, pero no la llegan, misma hora. no llegan todos igual y hay Pero un no dato que llegan me... todos que me- igual preparados. No Sí, llegan y hay una igual. cosa que es No llegan igual. loquísima Ese que problema. me Y el impactó resultado, mucho. para terminar mi idea, por favor. y el resultado de Pedro son 450 puntos, de Juan son 500 y de Diego son 600. O sea, Por eso el problema. o sea, Por eso el la problema de igualdad, desigualdad. sordo Sí, por sentido, la Vidal, desigualdad. usted me está tratando de decir que mientras más plata se paga, mejor Mejor se preparado lo- llega uno a la pero PSU. sí, Bueno, y aquí hay Obvio. otro dato que me... Es que no es, no es solo la plata. Tú sabes que el doctor Monker hace 40 años atrás, en un Hacker del Subdesarrollo, uno de los primeros libros que leí, Ya. decía lo siguiente. En el mundo popular, en un domingo de almuerzo, se intercambian 500 palabras. En la cuiquería, donde pertenezco, 3.500 en el mismo Te almuerzo. puedo creer. ¿Y esa estadística es la El recogida? doctor Monker hace 45 años un atrás. niño, una niña que tuvo educación preescolar Imagínate. se para frente al mundo de una manera distinta al que no la tuvo. Y eso se nota demasiado. O sea, si nosotros hiciéramos el ejercicio de pararnos ahora, nosotros, todos los que estamos acá, dijéramos, date un pasito para adelante. El que fue a educación privada y el que fue a pública. Date otro pasito para adelante o quédate en el lugar. Los que recibieron todas las vacunas. Los que sus padres estaban... Date otro pasito para adelante. Los que sus padres estuvieron juntos hasta que tenían 5 años de edad. Date otro pasito para adelante. Los que cuando llegaban a la casa, a la hora que fuera, tenían comida para comer. Eso ya te hace una diferencia. Obvio. Entonces, lo que tiene que hacer un Estado, a mi juicio, Estado, que no es lo mismo nación, Sí. el Estado es Igualar la cancha, por es ejemplo. que a los que se quedaron atrás y quedaron pegados en el primer paso, a esos ayudarlos Sí, po. para que tengan la misma Pero oportunidad que Daniel los que han hablaba, pagado. estábamos hablando de hay una igualar la esperanza. cancha. Hay una esperanza Porque dice todavía. Francisco, Hay una esperanza. Que vuelva la política. Que vuelva la No, mejor política. que no, mejor que no. Pero Daniel hablaba de que igualar la cancha también es medio perverso, que hay que... Son distintas canchas. Hay No una podemos esperanza. jugar todos. Lo que no se puede jugar nunca en la Calera Stark porque esa cancha es de plástico. No podemos jugar todos en la misma cancha porque no venimos del mismo camarín, Pero ¿cómo- porque no pero tenemos cómo los vamos- mismos toperoles. Pero Porque puede- saben mayor equidad, entonces. la yo historia creo- de Chile te demuestra que es posible avanzar a una sociedad Sí. más equitativa. Te doy un ejemplo. ¿Tú sabes cuánto se demoró legislar en Chile sobre la instrucción primaria obligatoria? 20 años. Estamos. Bueno, Porque pero la es que lógica era del mundo conservador, sobre todo. A ver, yo necesito un compadre que Que me trabajen en la me fábrica. saque la manzana Que haya y mano la de ponga. obra. la mano de obra. La mano de obra. A lo más, sumar y restar. Claro.
hubo una tremenda pelea. Además está el tema quién educaba. Los radicales y masones decían el fisco, los católicos, los jesuitas. Entonces... Perdón, ya educaban a puros hombres. Además. Pero fíjate que Pedro Aguirre Cerda, los radicales... Gobernar es educar. Gobernar es educar. Crearon una cantidad enorme de liceos, de escuelas. Frei Montalva hizo una cosa espectacular. Y la cosa se fue... La cobertura que tenemos hoy día es desde Arturo Alessandri para adelante. Que hay que felicitarlos a todos. En un país como el nuestro, tener 100% cobertura básica, 97% media, 40 y tantos por ciento de educación superior y 50% de preescolar, olvídate de un avance enorme. El problema está en la calidad y en la equidad. Tengo una última pregunta que tiene que ver con un dato que descubrí hoy día en la pauta, que por lo pronto cuando uno iba a postularse a la universidad tenías que recoger lo que había sacado, en mi caso, la prueba de aptitud académica o la actual PSU, pero que ahora además se agrega un porcentaje que tiene que ver con la calificación del colegio. ¿Cómo es? Eso sí que es ¿Cómo se llama? brutal, Lo porque si tú tienes un alumno... DEMRE. A ver, eso para mí es nuevo y me parece que es brutal porque un alumno muy bueno en un colegio que tiene una muy mala calificación sale perdiendo en el porcentaje, ¿no? Claro, esto se le ocurrió a una persona, Francisco Javier Gil de la USACH. Quiero volver a algo, antes que se me vaya la idea, antes de estas cosas del DEMRE y tal. Te decía recién que yo creo que hay esperanza para lo que está diciendo la Lili. Absolutamente. Yo, aparte de ser un fiel defensor de los estudiantes, soy un convencido que los profesores tienen todas las posibilidades de hacer todo lo que quieran hacer los profesores. Nosotros desde la universidad, IPS, FT, colegio, desde la universidad estamos en primer año parados frente a los estudiantes que vienen de todos los colegios, que vienen de colegios particulares, de colegios públicos, que vienen de todas partes con capacidades mayores, con capacidades menores, y es nuestra misión, nuestra función social como educadores, transformar a nuestros chiquillos en sujetos de bienestar. Somos nosotros, los profesores, todos los profes de Chile, todos, el profesor que trabaja en la escuela rural unidocente, que se para frente a los niños que caminan 4 kilómetros diarios para llegar al colegio, que no tienen ni zapatos para llegar al colegio y que los materiales de clase los compra de su bolsillo el profe. Ese profe le está dando una posibilidad a los chiquillos. Tengo una idea genial, se me acaba de ocurrir una cuestión así como de la nada. A ver, ¿qué? Después de lo que dijo, escucho que podemos hacer un desahogo. Bueno, vamos. Ya, pero, básicamente tiene algunos segundos para expresar una idea fuerza. Nuestro amigo Vidal está un poquito tomado de la espalda, así que a él le vamos a llevar la escenografía. Domicilio. Esto consiste en 30 segundos que tienen ustedes para decir lo que quieran, Ahí está ojalá sobre el tema que hemos hablado hoy. La educación. ¿Cuándo empiezo? Desde ahora, ya. Presidente Piñera, no se demore más. Mande una reforma constitucional que permita que nosotros revisitemos si queremos o no queremos una nueva constitución. Si queremos que esa sea constituyente o queremos que sea asamblea constituyente. Son dos preguntas. ¿Qué se demora más? No se demore más. Último dato, presidente, que seguramente lo leyó igual que yo. Carabineros de Chile dice que se movilizaron en estos 23 días alrededor de 4 millones de chilenos y chilenas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Muy bien. ¿Qué más? Arriba, Daniel, Lili, por favor. Ya, los que tenemos problemas en la espalda nos quedamos sentados. Le pedimos permiso hoy día. Además que la Lili está regia, hay que lucirla. Estupendo. Eso me pasa por hacer tonteras en la cama. ¡Ay, Pancho! Siempre levantándose el tarro. Lili, vamos a acotar el desahogo a la educación, Lili. O sea, para hablar cosas y ya no... Ya, ok. Educación. Es que hombre, La que no entendiera. Hay que entender de una vez por todas de que la clase media en Chile es la que paga todo. Toda la educación, toda la salud, toda la vivienda, todo el transporte. Y no tiene ninguna posibilidad de tocarle la puerta a ningún municipio, ni a ningún gobierno, ni a este, del presidente Piñera, ni al anterior, ni a ninguno, para pedir nada, porque nunca le van a dar nada. Es la que no pide regalos, es la que pide oportunidades. Y los jóvenes y las chiquillas que están endeudadas hoy día son los que necesitan trabajar en el futuro y pronto. Y por esa razón, educación tiene que ser la verdadera revolución. Y no solamente meter plata,
sino hacer buena gestión. Y ahí está la clave del futuro, en invertir en educación y no robarse la plata ni gastarla en corrupción. La educación es el presente y el futuro de esta verdadera revolución. Muy bien. Muy bien. Gracias, Lili. Volvió con todo. Está Y para cerrar esta noche, Daniel Sánchez. Tengo algunas cosas que sí. La primera es que la Lili vuelva al Congreso. Eso es lo primero. Que vuelva a ir al Congreso. ¿Puedo decir hartas cosas? Sí, 30 segundos. Tú eres profesor, puedes sintetizar. Sí, voy a sintetizar. Pensión mínima garantizada, 350.000 pesos. Eso es lo primero que quiero decirle a la señora Piñera, aprovechando lo que decía Francisco. Y invitar a los profesores, a todos los profesores, a que no tengan miedo a soltar el control de la situación educativa. En la medida en que suelten el control, empiezan a pasar cosas en el espacio educativo, los niños se atreven, los jóvenes se atreven, y cuando los niños se atreven y los jóvenes se atrevan, me parece importante que dejemos de pegarle a los chiquillos, señores. No le tiremos balines, tratémoslos bien, con cariño, no como el zorrillo, tratémoslos bien, con cariño y con amor, que los cabros son el futuro de nuestro país. ¿Eso? ¡Vamos! Muy bien. Joaquín, eso nos aplica para ti, ¿ah? Nosotros vamos y regresamos dentro de los próximos segundos. Tenemos más conversación aquí en Sigamos de Largo. Ya volvemos. Queremos agradecerles a nuestros invitados, pero también, sobre todas las cosas, quiero agradecerle a los profesores de Chile. Queremos insistir en que hay que escucharlos. Han tenido durante este 2019 muchísimas manifestaciones, han sido poco escuchados. Creemos en ustedes, creemos en la labor que hacen diariamente a lo largo y ancho de todo el país. No hay profesión más abdicada. ¿Cómo se dice? Noble, hermosa. Bueno, noble, hermosa, bella. Muchas gracias por lo que hacen, amigos nuestros. Y mal pagada. Claramente. Muchas gracias a nuestros invitados, Lili. Un gusto haberte tenido acá. Yo no quiero que vuelvas al Senado. Yo creo que nos haces mejor aquí. Allá no te vayas a juntar con esa chusma. Daniel, muchas gracias. Francisco, que se mejore la espalda. Y por favor, pásenme eso que tenemos ahí. ¿Qué es esto? Sí, porque ¿qué? cumpleaños. No, mentira. No, ¿quién te No. El planeta te mandó a estudiar. ¡No! Sí, así que usted va a seguir culturizándose. Muchas gracias. Duerman, que nosotros nos vamos de carrete con Sergio Lago. Nos vemos mañana en Sigamos de Largo. Este lado. Educación, revolución. Chao, que estén bien.